Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica. Hoy en día muchos creen en Dios, pero de diferente manera. ¿De qué manera? Unos creen que son dos, otros creen que son tres, y la palabra de Dios enseña que solo es uno. Entonces hay muchas formas de creer en Dios, pero la mayoría se inclina a lo más popular, a lo más famoso. Pero ¿qué enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios enseña que Él es uno. Así fue enseñado a Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Sin embargo, hoy en día lo más popular es que son dos o tres. Unos creen en dos, otros creen en tres, pero no hay mucha diferencia en esa creencia, porque si se cree en más de uno, se deja de ser monoteísta y se convierte en politeísta. Unos dicen dualistas, pero dualista es politeísta, es lo mismo. Son personas politeístas. El que cree en más de un Dios es politeísta. Entonces es necesario repetir las mismas cosas en cuanto a la enseñanza o la creencia de Dios. Entonces la palabra de Dios nos deja muy claro desde antiguo tiempo. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, que creamos igual que los apóstoles, que creamos igual que los profetas. ¿Cómo creyeron los profetas? ¿Cómo creyeron los apóstoles? Los apóstoles creyeron en un solo Dios, predicaron a un solo Dios. Los profetas creyeron en un solo Dios y predicaron a un solo Dios. Entonces, esa es la base. Deuteronomios 6:4. Dice así: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces no hay contradicción en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. La diferencia es cómo o de qué punto de vista lo ve cada una de las personas, dependiendo cómo les han enseñado, así creen. Aunque la palabra de Dios no lo declare de esa manera, depende de la interpretación, pero la palabra de Dios es muy clara. Dice acá en Isaías 44:6, porque desde antiguo tiempo solamente el pueblo de Israel fue instruido, fue enseñado a que se creyese solamente en un Dios, no en dos, mucho menos en tres. Entonces esa es la enseñanza en la que persistimos nosotros, en predicar al único Dios verdadero, al único Dios verdadero. Esa es la enseñanza en la cual nosotros persistimos, en predicar al único Dios verdadero, y esto es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Solamente en esa expresión, como el Señor se refería a cada uno de los patriarcas, ahí da a entender lo que es Dios. No digo nosotros somos los dioses de Abraham, los dioses de Isaac, los dioses de Jacob. Solamente en esa forma de expresarse Dios para con los patriarcas daba a entender que solamente es uno. Y hay muchos textos de los cuales quiero compartir. Quiero hacerlo bastante textual, que es lo que interesa para que cada uno pueda leerlos así detenidamente, para que podamos comprender que el Dios de los antiguos hebreos es el mismo Dios al cual nosotros servimos. Y ahí hay textos donde Él dice que no hubo Dios antes de Él, ni lo habrá después. Entonces dice Isaías 44:6-8. Dice, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Les anuncié lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 44:6-8 dice, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y si Dios mismo le dice al pueblo de Israel que no hay otro Dios, que no conoce ninguno, ¿de dónde hoy en día la tradición sacan otros dos dioses para decir que son tres? Y dicen la Trinidad.
¿De dónde se saca eso si el texto aquí dice bien clarito, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno? Eso dice Isaías 44:6. Y en Juan 4:24 que dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Una palabra que se usa frecuentemente para los politeístas, para los que creen en diversidad de dioses, dicen Dios son tres personas. Sin embargo, dice que Dios es espíritu. En ningún momento dice que Dios es persona. Dios es espíritu, es invisible, es soplo, es aliento, es vida, es algo invisible. Por lo tanto, no tiene cuerpo y no puede ser persona. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Pero ¿qué dice Deuteronomio 4:39? Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. ¿De dónde sale el segundo Dios o el tercer Dios? Como le dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿De dónde sale esa creencia? Si la palabra de Dios nos está enseñando claramente, dice Juan 4:24, porque Dios es espíritu. En este texto no dice porque los dioses son espíritus, dice Dios en singular. El mismo Dios del cielo es el mismo Dios que está en la tierra. Él lo llena todo y dice, y no hay otro. ¿De dónde salen los otros dos? Veamos lo que dice Deuteronomios 32:39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces está muy claro. En el hebreo, como decimos que Dios es espíritu, ¿verdad? Él no es persona. Otro error que se le ha enseñado a las personas hoy en día, que Dios son tres personas. Dios no es persona, Dios es espíritu. Entonces, pero para que veamos que no tiene nada que ver lo espiritual con lo físico, en el hebreo la palabra espíritu es ruaj, que también significa viento o aliento, denotando algo invisible pero poderoso. Recordemos, en hebreo, espíritu es ruaj y nada que ver con lo físico, lo tangible, es invisible, como el viento o aliento, que es algo que no se puede ver, pero sí se puede sentir. Entonces no es persona, tratándose de Dios, pero eso es en el hebreo. Y en el griego, espíritu se dice neuma, que significa aliento o soplo vital, refiriéndose a la esencia de Dios. Entonces, nada que ver ni en el término griego ni en el término hebreo lo que se refiere a Dios, que es espíritu, es invisible, es intangible. Entonces, nada que ver con persona. Recordemos, Dios es espíritu, por lo tanto no se puede decir que son tres personas o dos personas o las que querramos pensar. Dios es espíritu. Dice Oseas 13:4 para que veamos que es el mismo, según lo que dice el Antiguo Testamento y en la gracia también. Oseas 13:4, mas yo soy el Señor tu Dios. No dice, mas nosotros somos los señores tus dioses. Dice siempre en singular. Todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento, usted va a hablar que refiriéndose a Dios solo se habla en singular. Y eso es lo que la gente, por mucho que estudie, que conozca la gramática, que conozca mucho de letra, es muy sencillo comprender estas cosas, pero solamente se han quedado apegados a lo que se les ha sido enseñado de generación en generación como una herencia, un dogma. No conocerás pues otro Dios. ¿Y de dónde le vamos a poner un segundo Dios o tercer Dios para decir que Dios son tres personas? No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Solo hay un Salvador. ¿Y quién es nuestro Salvador? Jesús es nuestro Salvador. No es que sea otro, no es que apareció otro por ahí como un ayudante. No, aquí está hablando el Dios de Israel.
al pueblo de Israel por medio del profeta Oseas. Y repito, dice así: mas yo soy el Señor tu Dios. ¿Y cuál Señor? Jesús es el Señor. Solo hay un Señor, solo hay un Salvador, solo hay un Dios. Solo hay un Señor, un Salvador y solo hay un Dios. Dice: mas yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás. ¿Y de dónde conoce usted otro Dios? Otro segundo, otro tercero. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Dice Isaías 43:11. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Y quién es nuestro Salvador? El Señor Jesús. No es que sea otro, sino que es el mismo Dios manifestado en carne, como lo dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces ese Dios manifestado en carne es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de todos los patriarcas y de todos los profetas. Es el mismo Dios del antiguo tiempo que se manifestó en carne, como lo dice 1 Timoteo 3:16. Por eso dice: no conocerás otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. La palabra de Dios no se contradice. Ese mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo que se manifestó como un niño, como un hijo a esta tierra, para ofrecer la salvación, para ofrecerse en sacrificio. Por eso lo dice el apóstol Pablo. E indiscutiblemente es algo que no se puede discutir. Dice: Dios fue manifestado en carne. Y en Isaías 33:22 dice así: porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Está hablando el profeta Isaías. Él mismo nos salvará. No iba a mandar a otro a salvar. Dice: Él mismo nos salvará. No hay dos salvadores, solo es un Salvador, y es el Señor Jesús, que no había dado a conocer su nombre en el antiguo tiempo. De ahí dice Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Él mismo vendrá y os salvará. No dice que iba a mandar a otro Salvador. No dice mandará a su Hijo. Dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Solo hay un Salvador. Entonces está muy claro. Hay muchos pasajes de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que hacen énfasis a la unicidad de Dios y no Trinidad. Dice Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Ahí está el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del cual nadie supo el nombre en el antiguo tiempo, lo dio a conocer cuando se manifestó a esta tierra. Lo aclara muy perfectamente la palabra de Dios y dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, había una causa por la cual se iba a dar a conocer ese nombre glorioso de Dios. Había una causa por la cual se iba a dar a conocer el nombre. ¿Cuál causa era? Que se iba a hacer presente. Dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El mismo Dios del antiguo tiempo que estaba dando esta profecía por medio del profeta Isaías, el mismo Dios dice que Él iba a estar presente. ¿Y de qué manera? Manifestado como hijo, el mismo Dios. No hay ninguna contradicción, y este texto está muy claro que dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Aquí está muy claro que el pueblo de Israel no supo el nombre de Dios. Muchos preguntaron por el nombre de Dios, pero Él no se los declaró. Entonces aquí está claro, aquí confirma que no conocían el nombre de Dios y que lo iba a dar a conocer cuando Él se manifestara a esta tierra. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Dónde se cumplió eso? En el libro de Mateo, capítulo 1, verso 21 al 23, ahí se cumple. Cuando nace el niño Jesús,
que traducido dice que es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No nació otro Dios, es el mismo Dios invisible, el mismo Dios todopoderoso que tomó forma de hombre, forma de humano para ofrecer el sacrificio, para salvarnos. Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Siempre los antiguos hablaron solo de un Dios. Usted puede entender la forma en que se expresó el pueblo de Israel, la forma en que el Señor daba las profecías para el pueblo de Israel por medio de los profetas. Siempre hablaron en singular. Pero hoy en día se escucha de dos. En el antiguo tiempo no hubo problema, porque Él no se había manifestado a esta tierra en carne como hijo, para que se confundiera la gente que ya eran dos. Por eso es que los antiguos no se confundieron, porque ellos solo hablaban del invisible, del omnipotente Dios, del omnipresente Dios, del omnisciente, del invisible, del todopoderoso, del altísimo. Pero todos se referían en singular. O sea, Israel tiene bien marcado el monoteísmo en su corazón, no el politeísmo. Entonces, dice también 1 Timoteo 3:16, que he mencionado para amarrar estos textos, que el Dios antiguo es el que se manifestó a esta tierra. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? ¿Quién se manifestó? ¿Quién se manifestó en carne? Dios, no el Hijo de Dios. Para nosotros lo vimos como hijo porque nació. Dice, hijo nos es dado. Pero era el mismo Dios invisible que se manifestó a esta tierra. Como dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿A quién se predicó a los gentiles? A Dios. Predicado a los gentiles, creído en el mundo. ¿En quién creyó el mundo? En Dios. Y dice, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Dios, que fue manifestado en carne. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. No dice el Hijo de Dios con nosotros. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Esto se cumplió en Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea que la profecía de Isaías 7:14 se cumple en Mateo 1:23. Ese Dios invisible se manifestó en carne. No fue otro, no es otro, Él es el mismo. En Isaías 9:6, ¿qué dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño, como humano, nació como niño, pero ese niño es el mismo Padre eterno, es el mismo Dios fuerte, no es otro. Es el mismo en el cual Él habló, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Es el mismo Dios que se hizo presente. Cumplió lo que dijo por medio del profeta Isaías en el 52:6. Lo cumplió, lo que está aquí en Isaías 9:6. Él lo repite en Isaías 52:6 y se cumple en Mateo 1:23. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
¿Qué era ese niño que había nacido en Belén? El Dios fuerte. ¿Quién era ese niño? El Padre eterno. No hay dos dioses, no hay dos padres, solo hay un Dios y hay un Padre. Entonces no hay dónde confundirse por la palabra de Dios. También dice Isaías 43, Isaías capítulo 40 y su verso 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿A quién iban a enderezar? ¿A quién iban a enderezar calzada? El profeta, ¿cómo dice el profeta? Enderezad calzada a nuestro Dios. A nuestro Dios. ¿Quién iba a preparar el terreno para nuestro Dios? En este caso, Juan el Bautista. Aquí está hablando una profecía, Isaías, que un siervo iba a preparar el camino. ¿Para quién? Para Dios, no para el Hijo de Dios. Qué bonito está este texto. Analicémoslo. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Allanarlo, enderezarlo, a preparar el camino para que pasara nuestro Dios. ¿Y para quién preparó el camino Juan el Bautista? Para el Señor Jesús. Dice Mateo 3, 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Para quién preparó Juan el camino? Para el Señor Jesús, que es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios manifestado en carne. Este texto es muy especial. Por lo tanto, por esa causa, dice el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan 5:20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios es uno y uno su nombre. Su nombre es Jesús.